Hola, soy Aleix, soy desarrollador en Cleros y hoy os voy a explicar más o menos en qué consiste Cleros, cómo funciona, por qué funciona y algunos casos de uso y casos en los que hemos resuelto disputas que son bastante divertidos. Vale, empezamos con una definición bastante sencilla y así muy a grosso modo de qué es Cleros. Cleros es un protocolo descentralizado para la resolución de disputas. Y al final, ¿qué es una disputa? ¿No? Una disputa es contestar a la pregunta de quién tiene razón, dados dos partes y una serie de normas básicas o de reglas para resolver la disputa. En este caso, Cleros actúa como un elemento externo, es decir, es un opt-in. Los demás smart contracts pueden decidir activarlo o no como cláusula de resolución de disputas y permite dar la respuesta a cualquier pregunta que se pueda resolver aplicando una serie de reglas, ya sean simples, complejas o subjetivas, ya que utiliza la razón humana para resolverlas. No es un oráculo como puede ser Witnet, que directamente hace un pool de datos, sino que utiliza un set humano para llegar a una conclusión. Y bueno, dada la definición, voy a centrarme un poco en cómo funciona y por qué funciona, ¿no? Como casi todos los protocolos, se basa en estos tres pilares. Por un lado tenemos los smart contracts, que hacen que el resultado se aplica automáticamente sin ningún tipo de intervención. Después tenemos la blockchain, que nos garantiza que todo el proceso y el protocolo sea descentralizado y auditable. Y tenemos la criptoeconomía, ¿no? La teoría de juegos por detrás del protocolo que da los incentivos correctos para que los actores que se involucran actúen de la forma deseada, ¿no? Y es en esta parte en la que me voy a centrar ahora un poco. Y es que no se puede hablar de Cleros sin hablar del punto de Schelling. El punto de Schelling, ahora os lo demostraré, es en un entorno donde las diferentes personas no tienen coordinación entre sí. Si se les hace una pregunta que no tiene el por qué tener una respuesta correcta, ¿sobre qué opción gravitarían? Aquí, por ejemplo, si os propongo el siguiente experimento. Ahora os cojo a todos uno a uno, ¿vale? Nos vamos a una habitación, nos encerramos y os enseño este cuadrado. Y os digo, escoged una casilla, cualquiera, pero si escogéis la opción que escoge la mayoría, os doy $20. ¿Cuántos escogeríais la casilla D2 o D3? ¿Y cuántos la A6? Claro, no hay ninguna respuesta correcta, pero gravitaríamos hacia A6. Pero voy a intentar ir haciéndose una serie de minijuegos hasta que lleguemos a qué es Cleros, ¿no? Si ahora vamos un poco más allá y la pregunta, en lugar de ser sobre una imagen, un cuadrado, os digo 3 más 3, que en este caso sí que hay una respuesta correcta, clara, todos vais a decirme 6, porque con las mismas normas son $20 al bolsillo. Nadie va a intentar coordinarse en torno a una respuesta que no sea correcta, ¿no? Esa es la hipótesis de Cleros, que en un entorno sin coordinación entre los actores se va a tender a gravitar hacia la respuesta que aparece como más correcta, ¿vale? Y claro, eso tiene una propiedad muy chula, porque ahora imaginaros que os doy este cuadrado y os doy una serie de requisitos. Por ejemplo, el cuadrado tiene que tener una casilla roja. En la fila C no tiene que haber ninguna casilla negra. Y en la columna 3 tiene que haber 3 casillas azules, ¿vale? Y ahora os llevo a una habitación y os hago la pregunta, ¿este cuadrado cumple con esas propiedades? Vosotros me diríais que no, porque en este caso solo hay 2 casillas azules. Entonces, estamos siendo capaces de arbitrar sobre una cuestión. En este caso se puede hacer con una máquina, pero
sobre una serie de reglas y una serie de pruebas, estamos decidiendo cuál es la realidad. Y eso se lo podemos enchufar a la blockchain y generar una serie de protocolos que ahora os explicaré, que básicamente esos cleros. En cleros tenemos es permissionless, como casi todo en la blockchain. Cualquier usuario puede comprar Pinakion, nuestro token, para señalizar que quiere ser jurado, quiere ser escogido en este tipo de preguntas. Cuando llega ese tipo de preguntas, se hace una selección aleatoria y se escoge un jurado del tamaño especificado por la pregunta. La pregunta puede decir, quiero solo a un jurado, o quiero a 3 personas en el jurado, o a 10, o al que sea. Y estas personas, si votan de forma coherente, es decir, si votan con la opción mayoritaria, se llevan una recompensa. Pero si, por ejemplo, estos 2 votan que sí y la tercera vota que no, su depósito de Pinakions, del token nativo de Cleros, sería slasheado, se reduciría. Porque votando de forma no coherente, siguiendo la hipótesis con el punto de Schelling, deduciríamos que ha votado de forma no correcta. Claro, entonces vosotros me diríais, vale, eso está muy bien si estas 3 personas no pueden hablar, pero Ethereum es seudónimo, no es anónimo. Entonces yo puedo saber que la wallet de mi amigo es 0xABC y que la wallet de mi amiga es 0xW. Y entonces nos podemos coordinar. Claro, ahí es donde entra lo que nosotros llamamos la voz del futuro. Porque a cualquier decisión se puede poner un mecanismo de apelación. Es decir, si ahora sobre un caso en concreto estas 3 personas votan que sí, pero yo pienso que es que no, yo puedo redoblar la pregunta, volviéndola a preguntar, cogiendo a otro set aleatorio que repita la pregunta. Y si esa es diferente a esta, estos 3 perderían su depósito e iría al nuevo set de jurado. Por lo que no puedes coordinarte nunca con un set futuro que aún no ha sido elegido. Por lo tanto, el jurado de cleros vota de forma independiente y está incentivado a hacerlo de forma correcta. Esto da paso a una serie de aplicaciones que ahora os voy a explicar y casos de uso. Si me permitís, voy a empezar con esta pequeña orientación de cuáles son las preguntas que mejor va a responder cleros. Y es que hay preguntas para las cuales la respuesta es puramente objetiva, que son mejor respondidas por Data APIs, ¿no? Un oráculo al estilo de Witnet o cualquier otro. Después hay otro espacio que podría ser resuelto por inteligencia artificial. Después, si nos vamos al otro lado del espectro, tenemos cuestiones muy complejas y subjetivas, como pueden ser las cortes tradicionales, con una jerga legal muy dura, y justo en medio cae cleros. Son preguntas para las que se necesita algo de raciocinio humano, pero que no llegan a ser tan complejas como las de una corte tradicional. Y gracias a estas propiedades, pues yo creo que Cleros se presenta como una parte fundamental del ecosistema Web3 y tiene 2 claras vertientes. Por un lado, tenemos casos de uso nativos de Web3 y dentro, es decir, sin salir fuera, por ejemplo, disputas entre usuarios en una red social descentralizada. Yo te lanzo una disputa porque creo que me estás haciendo bullying o porque creo que el post que has puesto va contra las normas de este tablero. Y luego se puede usar como puente con el mundo real, porque como se puede arbitrar sobre una base de evidencias, yo puedo auditar si tú tienes un coche o si no, y preguntas de ese estilo. Además de esto. En Cleros tenemos un gran equipo de abogados, abogadas y estudiantes de lo que es todo el sistema legal. Y
cada año hacemos una fellowship, ¿no? Invitamos a estos investigadores e investigadoras a que hagan un proyecto en colaboración con nosotros. Y en la edición del año pasado tuvimos a Mauricio, de México, que se propuso estudiar cómo encaja Kleros en un sistema judicial tradicional. Y decidió hacer un contrato de alquiler en el cual, bueno, no sé si se ve, pero aquí dice que en caso de disputa entre las partes de un contrato de alquiler, se decidiría ir al arbitraje de Kleros para decidir quién tiene la razón. Y hubo una disputa, el arrendador se quejaba de que el arrendatario no había cumplido con las cláusulas, se llevó a Kleros, se resolvió y claro, se le llevó al juez. Se fue al juez y se le dijo, mira, esto se ha resuelto usando un set de un jurado completamente anónimo y escogido al azar y ha votado que el arrendatario le debe $400 al arrendador. Y el juez dijo, me parece correcto, aplíquese. Y aceptó y aplicó el resultado de Kleros. Y es un paso muy importante y casi equivalente al de si el objetivo de una moneda como Bitcoin es ser moneda legal, de curso legal, el objetivo de una corte descentralizada es que sus veredictos sean legalmente vinculantes y aplicados por las cortes tradicionales. Bueno, esto es más como un estudio aparte, no tanto una aplicación, que es donde vamos a entrar ahora. Y esto es la aplicación de tokens, Kleros Tokens. Si vamos un poco atrás al ejemplo que os he puesto de si el cuadrado cumplía con las normas, Kleros decidió hacer un registro de criptomonedas que cumplan con ciertos requisitos. Pues que el icono de la criptomoneda, el fondo tiene que ser transparente, que tiene que estar centrado, que el código tiene que estar en GitHub, etcétera, etcétera. Y además propusimos un sistema de medallas que funciona como capa por encima, que son requisitos adicionales y que te dan ventajas. En este caso había una medalla que era con un exchange centralizado, que si conseguías la medalla te listaban en el exchange automáticamente. Entonces, claro, eran unos requisitos bastante más duros que para entrar. Bueno, y entonces, en este ecosistema ¿no? Llega un proyecto que se llama BaerChain y se intenta registrar, ¿no? Y pone su solicitud y todos los datos. Y claro, de la forma en la que funciona esta lista es que cualquier persona puede subir su solicitud junto con un depósito para incentivar que cualquier persona que vea que no estás cumpliendo con los requerimientos te pueda desafiar, llevarte a la corte de Kleros y que Kleros decida quién tiene la razón, si el que ha hecho la solicitud, si el solicitante, o si el que ha desafiado. Bueno, pues en este caso hubo una gran discusión en los foros y bueno, lo podéis leer aquí, que un miembro de la comunidad de Kleros incluso llamó a Oxford para comprobar si el grupo de investigación en criptomonedas existía. Le dijeron que no y después de hacer búsquedas se rechazó. Claro, en ese momento, bueno, un caso más, ¿no? Pero 4 meses más tarde vimos que el gobierno chino prohibió BaerChain por ser un esquema Ponzi, un esquema piramidal. Entonces eso validó mucho nuestro flow, ¿no? El workflow de una solicitud libre junto con unos desafíos por la comunidad. Y en ese mismo estilo va Proof of Humanity. Pero en este caso, en lugar de hacer una lista de tokens, hacemos una lista de humanos. Unos humanos que para subir su solicitud tienen que hacerse una foto mirando a la cámara y grabar un vídeo con su wallet
diciendo que no forman parte del registro. Y hay una serie de requisitos extra, como que no tienes que llevar maquillaje excesivo, filtros que alteren tu forma de la cara, etc. ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues el mayor beneficio es evitar los civil attacks. Porque un gran problema de los airdrops es que dices que vas a hacer un airdrop, claro, yo me creo 1000 wallets y con esas 1000 wallets me llevo 1000 recompensas. Si escoges hacer el airdrop solo a personas que están verificadas en Proof of Humanity, tú sabes que una persona solo puede entrar una vez. Si intentas volver a entrar, la comunidad te desafiará, tu solicitud irá a Kleros y se decidirá si estás cumpliendo o no con los requerimientos. Y claro, esto nos permite hacer renta básica universal. Estamos imprimiendo un token por hora, por persona, y dándoselos simplemente por el hecho de ser humano. Y bueno, ahora mismo a lo mejor son unos $20 al mes, que aquí en Europa no es mucho, pero en otros países realmente les marca la diferencia. Y este proyecto me encanta, desde que me lo enseñaron, acaba de entrar a nuestra incubadora y es Open Vino. Es exactamente el mismo concepto, pero en lugar de ser tokens o humanos, es vino ecológico. Entonces, en lugar de confiar en que una auditoría vaya a la bodega y que los documentos que le enseñen sean reales y que no hayan sido falsificados en el último momento y que haya alguna especie de soborno al auditor, todos los resultados y toda la documentación se sube como parte de la solicitud. Intentas entrar a la lista y la comunidad de Kleros te desafía o no y te lleva a la corte o no. Es exactamente el mismo workflow. ¿Ya? Bueno, pues también estamos haciendo con Uslice Finance, aseguradora descentralizada, usando a Kleros para comprobar que las reclamaciones al seguro son válidas. Estamos con Omen haciendo prediction markets. Este fue un caso famoso, que el 532, Joe Biden se ganó las elecciones. No sé si os acordáis, a principios de año de 2020 hubo una gran polémica. Y sí, ¿qué será lo siguiente? Moderación de contenido en las redes sociales. Poder desafiar posts que no están siguiendo las normas de la red, una especie de corte suprema para DAOs en las que las DAOs tienen una constitución y cada propuesta tiene que cumplirla y si no, Kleros puede arbitrar en si la está cumpliendo o no. Resolución de disputas en marketplace descentralizados, validación de NFTs, si son o no son los reales, y esto es. Muchas gracias por vuestra atención